Nadie entra al Amazonas. El Amazonas te permite entrar. Los mapas mienten de la forma más vil y sistemática posible. Te hacen creer, con sus líneas trazadas desde la seguridad de un satélite o una oficina en Londres o Madrid, que esto es solo geografía. Un conjunto de árboles, agua y tierra, delimitado por fronteras políticas. Pero la selva no es un lugar, en el sentido tradicional de la palabra. Es una entidad, un organismo antiguo, paciente e insaciable, que respira a un ritmo que los humanos, en nuestra breve y ruidosa existencia, somos incapaces de percibir. A lo largo de los siglos, reyes, conquistadores, científicos y exploradores la miraron con una arrogancia ciega. Creyeron que podían domarla con el frío acero de sus espadas, con el trueno de la pólvora o con la luz de la razón científica. No sabían que la selva tiene memoria. Recuerda el rastro de cada bota que pisó su fango, el eco de cada hacha que intentó herirla. Y sobre todo, tiene una paciencia geológica. El Amazonas no ataca de frente. Espera a que la humedad carcoma tus suministros, a que el calor diluya tu voluntad, a que la soledad devore tu cordura. Espera a que te quedes sin agua potable, mientras estás rodeado por el sistema fluvial más grande del planeta. Sin esperanza, mientras caminas en círculos, y cuando finalmente caes, te consume en un silencio absoluto, cubriéndote con una capa de hojarasca que, en pocos días, borrará cualquier rastro de que alguna vez exististe. Para entender la trampa, primero hay que entender su escala aterradora. 7 millones de kilómetros cuadrados de un caos verde, perfectamente organizado. Es un territorio más grande que toda Europa occidental junta. Un laberinto tridimensional, donde las coordenadas cartesianas pierden su significado. El dosel forestal es una estructura tan densa, con árboles que alcanzan los 60 metros de altura, que bloquea casi por completo la luz del sol. Abajo, en el suelo, el mundo se transforma en un crepúsculo verde y opresivo que nunca termina. Si te pierdes aquí, el sol no puede guiarte, por el simple hecho de que no puedes verlo. La brújula se vuelve loca ante los depósitos minerales, y la vegetación es tan homogénea que cada dirección parece exactamente la misma que la anterior. Y si la inmensidad no logra quebrarte los nervios, lo hará el aire. No es aire en el sentido que conocemos. Es un fluido espeso. La humedad es casi absoluta, rondando el 100%. Respirar no es inhalar oxígeno, es tragar un vapor caliente que te llena los pulmones de pesadez. Tu sudor no se evapora, lo cual es la función biológica para enfriar el cuerpo. En su lugar, se queda pegado a tu piel, envolviéndote como un sudario caliente que te agota segundo a segundo. Pero el verdadero terror del Amazonas no suele tener garras ni colmillos de jaguar. El peligro más letal mide apenas unos milímetros y es invisible al ojo humano hasta que es demasiado tarde. La malaria, que descompone tu sangre, la fiebre amarilla, que destruye tu hígado, la leishmaniasis, que devora tus tejidos, microorganismos letales que viajan en el aire estancado y se reproducen en cada gota de agua tibia. Si amas las historias de supervivencia extrema y los misterios que la historia oficial intentó enterrar bajo el rótulo de leyendas, asegúrate de suscribirte a este canal ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación desafía toda lógica humana y nos obliga a replantearnos quiénes son los verdaderos dueños de este planeta. Retrocedamos al año 1541. Tras aniquilar al Imperio Inca y saquear el oro de Cusco y Cajamarca, los españoles se creían dioses de la guerra, seres invulnerables,
protegidos por Dios, y el acero de Toledo. Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú, organizó una expedición de proporciones monumentales. No buscaban solo tierras, buscaban el origen de la riqueza absoluta, el país de la canela y el mítico El Dorado. Descendieron de los majestuosos Andes con una arrogancia que hoy resulta ridícula. Cientos de soldados de élite, miles de indígenas esclavizados para cargar el peso del imperio, cientos de caballos y feroces perros de guerra entrenados para matar. Sus armaduras brillaban bajo el sol de las montañas, reflejando una gloria que creían eterna. Pero la selva los recibió con los brazos abiertos y luego, con la suavidad de una trampa de arena, cerró las puertas tras ellos. La lluvia torrencial, una lluvia que no se detiene durante semanas, oxidó el acero en cuestión de días. Las armaduras, diseñadas para la protección en campos de batalla abiertos, se convirtieron en hornos asfixiantes, que quemaban la piel de los soldados bajo el calor tropical. Los caballos, inútiles en el fango profundo, y las raíces traicioneras se hundían, y morían de agotamiento, o eran sacrificados por comida. Rápidamente, el ejército más poderoso del mundo se redujo a un grupo de espectros, hambrientos, delirantes, que apenas podían sostener sus propias armas. Desesperado, y viendo que su expedición se desintegraba ante sus ojos, Pizarro ordenó a su lugarteniente, Francisco de Orellana, que tomara a un grupo de hombres y descendiera por el río en un bergantín improvisado, construido con madera podrida y clavos forjados en el mismo campamento, para buscar comida y regresar. Orellana zarpó, y la corriente del gran río, no era una fuerza que ningún europeo había experimentado jamás, se lo tragó. Fue un viaje sin retorno. La fuerza del agua era tal que nunca pudo regresar río arriba, mientras Pizarro emprendía una marcha de pesadilla de vuelta a las tierras altas de Quito, viendo cómo sus hombres morían uno a uno y terminaban comiendo el cuero de sus propias botas y las monturas de los caballos muertos. Orellana navegaba hacia lo desconocido absoluto. Durante meses, a la deriva por un canal que parecía no tener fin, Orellana y sus hombres fueron acosados constantemente, no por monstruos, sino por nubes de flechas envenenadas, disparadas desde la espesura por enemigos invisibles. Los cronistas, como el fraile Gaspar de Carvajal, escribieron con asombro y terror sobre encuentros con mujeres guerreras, altas, de piel clara y feroces, que luchaban desnudas y lideraban a las tribus locales con una disciplina militar superior. Por este relato, que muchos tildaron de alucinación febril, pero que otros juraron real, bautizaron al río infernal como el Amazonas, en honor a las guerreras de la mitología griega. La historia oficial nunca pudo registrar con precisión qué fue mito y qué fue realidad en aquellas orillas bañadas por la niebla. Pero el río ya tenía su nombre, un nombre bautizado en sangre, en traición y en asombro. Sin embargo, la geografía del Amazonas no solo mata el cuerpo, pudre la mente desde adentro. 20 años después de la Odisea de Orellana, otro grupo de españoles se adentró en la selva, en una nueva búsqueda de oro. Entre ellos estaba un hombre, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de la locura absoluta: Lope de Aguirre, autodenominado el Loco o el Peregrino. La inmensidad asfixiante del paisaje, el calor febril que no da tregua y la paranoia constante de ser observado por miles de ojos ocultos tras las hojas desencadenaron algo oscuro y latente en su interior. Aguirre enloqueció de una forma metódica
y sangrienta. Se rebeló abiertamente contra la corona española, escribiendo cartas de una audacia suicida al rey Felipe II. Se autoproclamó príncipe del Perú, de tierra firme y de Chile, y comenzó una purga sangrienta dentro de su propia expedición. No había un enemigo externo. El enemigo era él, y el reflejo de sus hombres. Asesinó a sus comandantes mientras dormían. Ejecutó a sus aliados ante la menor sospecha de disidencia. Incluso, en un acto final de delirio y desesperación, cuando se vio acorralado, asesinó a su propia hija, Elvira, alegando que lo hacía para que no cayera en manos de sus enemigos y fuera objeto de deshonra. Te pregunto a ti, que miras este documental desde la comodidad y la seguridad de tu hogar, con aire acondicionado o bajo una manta, ¿cuántos días crees que soportarías en la oscuridad absoluta de la selva, escuchando los gritos de animales que no puedes ver y sintiendo que el aire mismo te rechaza antes de que tu propia mente se volviera tu peor enemiga? Deja tu respuesta en los comentarios. Me interesa saber hasta dónde crees que llega la resistencia humana. Aguirre no fue asesinado por el Amazonas en un sentido físico directo. La selva simplemente le quitó la máscara de la civilización y dejó que su verdadera naturaleza se manifestara sin restricciones. Los siglos pasaron y la ambición humana cambió de forma, pero no de intensidad. El acero dio paso al algodón de los exploradores victorianos y las pesadas espadas a los rifles de repetición modernos. Pero la indiferencia gélida del Amazonas siguió siendo la misma. La selva no distingue a un conquistador español sediento de sangre de un caballero británico impulsado por la curiosidad científica o el prestigio de la Royal Geographical Society. Para la selva, todos son simplemente biomasa que regresará a la tierra. Año 1925. El coronel Percy Fawcett, uno de los exploradores más brillantes, experimentados y condecorados de su generación, un hombre que había servido en la Primera Guerra Mundial y mapeado fronteras peligrosas, se adentró en la región del Mato Grosso. No buscaba oro mineral, buscaba algo más profundo, lo que él llamaba la Ciudad Z. Según sus investigaciones en archivos antiguos y sus conversaciones con chamanes, existían los restos de una civilización avanzada, anterior a cualquier otra conocida, perdida en el corazón de la jungla. Iba acompañado de su hijo Jack, y el mejor amigo de este, Raleigh Rimmel. Eran hombres fuertes, preparados, con el mejor equipo que el dinero y la ciencia de la época podían comprar. Entraron en el muro verde de la vegetación, y la selva se cerró herméticamente detrás de ellos, como si nunca hubieran existido. Nunca más se supo de ellos. Desaparecieron sin dejar un solo rastro, ni una brújula, ni una nota, ni un cuerpo. Sin embargo, el verdadero horror de la historia de Fawcett no es su desaparición individual. El hecho verdaderamente perturbador es que durante las décadas siguientes, decenas de expediciones de rescate, algunas de ellas compuestas por militares fuertemente armados y expertos en supervivencia, se adentraron en la misma región para buscarlos. Y muchas de ellas tampoco volvieron. Se estima que hasta 100 personas perdieron la vida intentando resolver el misterio de un hombre que se perdió en 1925. La selva no devolvió a ninguno. No fue necesariamente una flecha o el ataque de un depredador lo que los mató en todos los casos. Fue el silencio posterior, el silencio que se traga los gritos de auxilio y desorienta el sentido del oído. Si quieres entender con más detalle cómo operaban las herramientas de estos exploradores y por qué fracasaban estrepitosamente frente a las condiciones del clima tropical,
Te recomiendo ver nuestro video detallado sobre las armas de los conquistadores y exploradores al terminar este documental. El enlace estará en la descripción y en el primer comentario fijado. Pero aquí es donde radica la gran y trágica ironía de la historia del Amazonas. Mientras los hombres blancos, obsesionados con la jerarquía y el dominio, veían al Amazonas como un infierno verde que debía ser derrotado, talado y sometido, otros lo veían como una madre generosa y protectora. Los pueblos indígenas llevan milenios habitando este laberinto. Para ellos, la selva no es el enemigo, es su hogar, su supermercado, su farmacia y su templo. Culturas inmensas y sofisticadas prosperaron aquí mucho antes de que el primer barco europeo tocara suelo americano. La civilización de Marajó, situada en la desembocadura del Gran Río, creó sociedades complejas, con una estratificación social clara, y cerámicas de una belleza matemática y simbólica que hoy asombran a los arqueólogos. Estos pueblos no luchaban contra la selva, fluían con ella. Conocían los venenos más sutiles para la caza, las mareas de los ríos que cambian con las estaciones, la medicina oculta en las cortezas de los árboles que hoy la industria farmacéutica intenta copiar. Entendieron lo que Europa tardó 5 siglos en comprender, a duras penas. Al Amazonas no se le conquista, al Amazonas se le respeta y se le escucha. Hoy en día, todavía existen tribus en aislamiento voluntario profundo en las zonas más remotas. Han visto nuestros aviones cruzar el cielo, han oído el eco lejano de las motosierras. Saben perfectamente que estamos aquí afuera, con nuestra tecnología y nuestras enfermedades, y han decidido, con una sabiduría que deberíamos envidiar, que no quieren tener absolutamente nada que ver con nuestro modelo de civilización. Creemos que en la era de Google Earth y los drones, lo sabemos todo, que no quedan espacios en blanco en el mapa, pero el Amazonas aún guarda secretos colosales bajo su dosel, protegidos por el tiempo y la vegetación. Recientemente, la tecnología de escaneo láser, conocida como LIDAR, ha comenzado a revelar lo que la arqueología tradicional no pudo ver en un siglo. Debajo del lodo milenario, ocultas bajo las raíces de millones de árboles, están apareciendo los cimientos de ciudades gigantescas que alguna vez albergaron a decenas de miles de personas. Redes de carreteras que conectaban asentamientos a cientos de kilómetros de distancia y canales agrícolas geométricamente perfectos, que demuestran una ingeniería hidráulica de vanguardia. El mito de El Dorado tal vez nunca fue una ciudad de oro sólido que brillaba bajo el sol, sino algo mucho más impresionante. Una red de civilizaciones de barro, madera y conocimiento ecológico, que la selva, en su ciclo eterno de crecimiento y descomposición, se tragó sin compasión. Cuando sus habitantes desaparecieron, víctimas de las enfermedades traídas involuntariamente por los primeros exploradores. Miramos nuestros edificios de concreto, nuestras redes eléctricas y nuestros barcos de acero y creemos, en nuestra infinita soberbia, que somos los dueños absolutos del planeta. Pero el Amazonas está ahí, respirando, recordándonos nuestra fragilidad intrínseca. Es el único imperio de la historia de la humanidad que nunca ha caído, que nunca ha sido subyugado. Ha devorado idiomas enteros, ciudades-estado, ejércitos de conquistadores envueltos en acero y exploradores modernos equipados con brújulas satelitales. Y lo seguirá haciendo mucho después de que nuestras ciudades actuales sean solo recuerdos. Porque en este rincón del mundo, las leyes del hombre no tienen jurisdicción. La selva siempre gana,
siempre tiene la última palabra en el diálogo entre la naturaleza y la ambición humana. Si has tenido el valor de sobrevivir a este viaje narrativo hasta el final y sientes el peso de la historia sobre tus hombros, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas investigaciones. Haz clic ahora mismo en el video que aparece en pantalla para descubrir la trampa mortal de Cajamarca y los detalles poco conocidos de cómo cayó realmente el imperio inca frente a un puñado de hombres desesperados. Nos vemos en la próxima historia, si es que la selva y el destino nos lo permiten.